Buenos días, chicos. Feliz viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todavía con sueño? ¿Tienen sueño todavía o están activos? Unos con sueño y otros están listos. Bueno, vamos a comenzar entonces el tema. Hoy vamos a trabajar con el sistema muscular. Vamos a hablar de músculos. Vamos a trabajar con el tema de sistema muscular. ¿Quién me puede dar una idea? O sea, ¿qué conocimiento tienen sobre el tema? A ver, ¿qué me pueden decir sobre el tema? Si alguien quiere hablar, levanta la mano y le activo el audio, para que no escriba mucho. Por aquí me dicen que son los que recubren los huesos, muy bien. Permiten el movimiento. El conjunto de músculos. Dan impulso. ¿Impulso de qué manera? ¿Impulso cómo así? Eso del impulso. Reciben estímulos. Ah, muy bien. Movilidad. Ok, bueno, sí tienen una breve noción de lo que son los músculos. Protegen al hueso. Más de 650 músculos, eso es correcto. Tenemos más de 650 músculos. Almacenan glucógeno. Ok, vamos a comenzar entonces con el tema. Aquí tengo las diapositivas. ¿Ven las diapositivas? Sí, ven las diapositivas. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con el sistema muscular. Vamos con una breve definición de lo que es este sistema. Este sistema es parte del aparato locomotor, en conjunto con los huesos y las articulaciones. Está constituido por órganos carnosos. Estos órganos carnosos son llamados músculos. Los músculos conforman el sistema muscular que en conjunto con el sistema óseo y el articular nos van a proporcionar la locomoción. Tenemos que los músculos son órganos que están formados por células alargadas. Estas células alargadas tienen una elevada cantidad de filamentos citoplasmáticos. Es decir, tienen una gran cantidad de citoplasma y organelos citoplasmáticos también. Y se van a encargar de la contracción muscular. Contracción muscular cuando actúan las dos proteínas contráctiles que son la actina y la miosina, se ponen en contacto y va a ocurrir esa contracción del músculo. La contracción del músculo es lo que nos va a generar calor. El calor corporal es esa constante contracción muscular. Vamos con las células del tejido muscular, es decir, este músculo, ¿por qué tipo de células está constituido? Tenemos que son células multinucleadas. Si son multinucleadas, quiere decir que tiene, ¿cuántos núcleos tendrá? ¿Cuántos núcleos tendrá? Muchos núcleos. Si es multinucleada, tiene muchos núcleos, más de uno. Son de forma cilíndrica, sus células son alargadas de forma cilíndrica, tienen capacidad contráctil, es decir, de contraerse y extenderse. Y esas células del tejido muscular se les llama miocitos o fibras musculares. Estas que están acá, ¿ven? Son alargadas, pueden tener un solo núcleo, pueden tener más de un núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos con 2 núcleos, aquí tiene 2 núcleos.
Entonces, a esa célula muscular se le llama miocitos. A la del tejido óseo se le llamaba osteoclasto, osteocito, perdón, el osteocito. Y el del músculo se llama miocito. Vamos con las características del músculo. Estos tienen escasa sustancia extracelular, es decir, entre una célula y otra va a haber poca sustancia extracelular. Es muy vascularizada, es decir, tiene numerosos vasos sanguíneos. Y el músculo va a representar entre el 40 y el 50% del peso corporal. Tenemos acá las fibras musculares. A la fibra muscular también se le conoce como sarcómero. Ese conjunto de fibras, estas que están aquí, fibras musculares, se van a agrupar en varias hasta formar completamente el músculo. El músculo cuando está relajado está más extendido, más alargado, y cuando está contraído se acorta. Vamos con las propiedades de los músculos. La primera propiedad es la irritabilidad. Irritabilidad, ya me lo mencionaban ustedes cuando les pedí qué noción tenían del tema, es la capacidad de responder a estímulos. Por lo general, los músculos son los que van a dar la respuesta a los estímulos externos. Cuando recibimos un estímulo, este llega a nuestro cerebro y el cerebro da la orden que actúe algún órgano, puede ser una glándula o puede ser un músculo, para dar respuesta a ese estímulo. Entonces, tienen una propiedad llamada irritabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos, y la contracción va a ser la respuesta. El músculo se va a contraer para realizar algún tipo de movimiento y esa va a ser la respuesta a ese estímulo. Tenemos la contracción. La contracción es la capacidad de acortar la longitud del músculo. Se va a acortar y va a aumentar en grosor la fibra muscular. Extensibilidad. Es cuando el músculo se extiende ante la aplicación de una fuerza. Si un músculo se extiende, otro se contrae. Por ejemplo, si nosotros extendemos esta parte de nuestro brazo, se va a contraer aquí el tríceps. Extendemos acá, pero se contrae el tríceps. Entonces, a medida que un músculo se va extendiendo, el otro se va contrayendo. Elasticidad es la capacidad de recuperar su forma inicial una vez concluida la contracción. Es decir, el músculo se va a cortar y va a aumentar en grosor, pero nuevamente va a volver a su estado inicial. Esa va a ser la elasticidad. Tonicidad es conservar un estado prolongado de semicontracción. Por ejemplo, cuando las personas que tienen el abdomen marcado, eso es tonicidad. Que ese músculo siempre va a mantener esa forma de contracción, va a tener la apariencia de que siempre está contraído. Vamos con las funciones de los músculos. En primer lugar, la locomoción. Locomoción es la capacidad de proporcionar movimiento al organismo. Esto lo hace en conjunto con los huesos y con las articulaciones. Motilidad de órganos. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema digestivo, los músculos que están en las vísceras, por ejemplo en el estómago, van a realizar movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Los movimientos peristálticos, por ejemplo, que son los que permiten la mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos. Eso va a ser esa función de los músculos, motilidad de los órganos, sobre todo en los órganos viscerales. Por ejemplo, en el sistema digestivo, los movimientos de propulsión y los movimientos peristálticos, que son los movimientos de mezcla. Almacén de glucógeno. Almacén de glucógeno es cuando la glucosa se transforma en glucógeno. Luego, si es necesario, como fuente de energía, se toma ese glucógeno de los músculos. Como fuente de calor. ¿Recuerdan cuando les hablé del tema homeostasis? Que les hablé que cuando estábamos en un ambiente muy frío, una de las principales funciones que hacía nuestro cuerpo para mantenerse en calor era el tiritamiento, cuando nuestro cuerpo comienza a temblar. Eso le va a proporcionar calor
a nuestro organismo. Entonces los músculos comienzan a tener movimientos involuntarios de contracción y relajación que van a permitir generar calor a nuestro cuerpo. Entonces, esas son las propiedades de los músculos: irritabilidad, contracción, extensibilidad, elasticidad, tonicidad, y las funciones: locomoción, que es proporcionar movimiento, motilidad de los órganos, sobre todo de los órganos viscerales, almacén de glucógeno, que sería almacén de energía, y fuente de calor para proporcionar calor a nuestro cuerpo cuando nos encontramos en ambientes muy fríos. Vamos con los tipos de músculos. Tenemos el tejido muscular estriado, también llamado músculo esquelético. Vamos a tener células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas y células musculares lisas. En el tejido muscular estriado, este se va a encontrar insertado a los huesos. Se encarga de la contracción rápida y voluntaria, y sus extremos van a estar recubiertos por tendones. Es decir, los extremos de los músculos se van a unir a los huesos mediante los tendones. ¿Y qué son los tendones? Estos son capas de membrana, capas membranosas de tejido conjuntivo. Es decir, tienen tejido, algo de tejido cartilaginoso. No son cartílagos completamente, pero tienen células que también las vamos a encontrar en el tejido cartilaginoso. Van a envolver al músculo, a las fibras y a las fibrillas. Y como les mencionaba, se van a encontrar en los extremos de los músculos. Estas son la composición de un tejido muscular estriado, estas que les voy a mencionar a continuación. Una fibra muscular esquelética, es decir, una sola fibrilla. Recuerda la imagen que le mostré al principio, que habían como pequeños hilos que se colocaban en conjunto y formaban la fibra muscular. Cada una de ellas va a estar compuesta por todas estas partes. Va a tener una membrana celular a la cual se le va a llamar sarcolema. Va a tener túbulos T, va a tener el citoplasma llamado sarcoplasma y va a tener mitocondrias llamadas sarcosomas. Esta fibra muscular esquelética se le conoce como sarcómero. Recuérdenlo porque se los puedo preguntar al final. La fibra muscular esquelética se conoce como sarcómero. Por eso su membrana celular se llama sarcolema. Su citoplasma sarcoplasma y las mitocondrias sarcosomas. En la membrana celular nos vamos a encontrar con miofibrillas. Estas son abundantes, tienen forma tubular y cilíndrica y van a formar lo que son bandas claras y bandas oscuras. Por ejemplo, acá en la fibra muscular esquelética, esta que está acá, se va a observar como pequeñas estrías, que son las bandas claras, estas que están acá, y las bandas oscuras, estas rayitas que están acá. Entonces se observa como unas estrías. Esas son las miofibrillas. Hay bandas claras y bandas oscuras. Allí se va a realizar el intercambio de iones como potasio, fósforo, magnesio, oxígeno y también enzimas que favorecen el proceso de contracción muscular. En esa membrana celular va a ocurrir ese intercambio de sustancias. En el citoplasma o sarcoplasma nos vamos a encontrar con el retículo endoplasmático, que se le llama en este caso retículo sarcoplasmático. Nos vamos a encontrar también con sacos vesiculares, que ellos van a almacenar y regular el calcio. Los túbulos T también se encuentran en el citoplasma, se encargan de la conducción de impulsos eléctricos, es decir, estos son los que van a participar en la recepción y en la respuesta de estímulos nerviosos. Es decir, se reciben los estímulos nerviosos y ellos son los que van a enviar ese impulso eléctrico, los túbulos T. Tenemos proteínas contráctiles como la actina y la miosina.
y nos vamos a encontrar con glucógeno, mioglobina, agua, ácido láctico, ATP, que es la molécula de energía, y fosfocreatina. Todo eso lo vamos a encontrar en el citoplasma de la fibra muscular esquelética. Aquí tenemos la estructura de la fibra muscular. Ella tiene uno o varios núcleos, tiene los túbulos T, estos que están acá, todos estos amarillos que se van a encargar de la conducción de impulsos nerviosos. Tenemos el retículo sarcoplásmico. Tenemos el sarcolema, que el sarcolema sería toda la membrana celular donde va a ocurrir el intercambio de sustancias. Tenemos a las mitocondrias, donde ocurre la respiración celular, y ellas van a liberar energía en forma de ATP. Tenemos las miofibrillas, que hay filamentos gruesos y filamentos delgados que me van a formar las bandas claras y las bandas oscuras. En las mitocondrias de los músculos ocurre el proceso de respiración celular, y de allí es donde se liberan las moléculas de ATP, de energía. También en el músculo ocurre el proceso anaeróbico, es decir, sin presencia de oxígeno. Cuando, por ejemplo, realizamos una carrera de 100 metros, que es muy rápida, no nos da casi chance de tomar aire, allí está ocurriendo un proceso anaeróbico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar ácido láctico, esto que está acá. Ácido láctico viene de un proceso anaeróbico. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen ejercicio, que tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio, y al día siguiente les duele todo, eso es porque el músculo está contraído y hay una acumulación de ácido láctico. Se forma el ácido láctico a partir de glucosa. ¿Qué pueden hacer para pasar ese dolor? Hacer más ejercicio. Con eso se les va a pasar. Pero es un proceso normal del músculo. Formación de ácido láctico y liberación de ATP. Seguimos con los tipos de músculo. Vamos con el músculo liso o visceral. Este tipo de músculo liso va a tener tejido de células alargadas y afiladas en los extremos. También son largas, pero la diferencia es que son afiladas en los extremos. Tiene un solo núcleo central, no como las otras, que eran multinucleadas. Tienen estructuras laminares, planas y elásticas. Tienen contracción involuntaria. La anterior era contracción voluntaria, estas son de contracción involuntaria. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar que nuestro estómago mueva el bolo alimenticio, eso no lo podemos controlar nosotros, eso ocurre solo, es involuntario. Y estos movimientos son de larga duración. Generalmente lo encontramos en las vísceras. Tenemos los músculos lisos, son alargados, pero son afilados en los extremos. Una sola célula, y lo vamos a encontrar en las vísceras, en los órganos internos. Seguimos ahora con el músculo cardíaco, el miocardio. ¿Dónde nos vamos a encontrar con ese músculo cardíaco? ¿Dónde nos vamos a encontrar con ese músculo cardíaco? En el corazón, muy bien. El músculo cardíaco está formado por células parecidas a la del músculo esquelético, es decir, también van a ser cilíndricas y alargadas, con 1 a 2 núcleos, pero su contracción va a ser rápida e involuntaria. Allí está la diferencia. La otra es de contracción voluntaria, esta es de contracción involuntaria. Y van a formar al corazón, este tipo de músculo. Entonces, ellas también son cilíndricas y alargadas, tienen de 1 a 2 núcleos, también van a tener esa apariencia de estrías porque tienen fibras gruesas y fibras delgadas, que le dan esa apariencia de que tienen estrías. Por ejemplo, la contracción, dice que la contracción es rápida e involuntaria. ¿Cuál es la contracción
los latidos del corazón. Cada latido es una contracción. Y eso es algo que ocurre rápidamente. Y no lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar los latidos de nuestro corazón. Por eso es involuntario. Claro, tiene que ver con el bombeo de la sangre. Recuerden cuando les expliqué lo de el circuito cardíaco, ahí ocurrían, cuando se abre o se cierra una válvula, allí ocurre una contracción. Cuando se contrae el músculo, va a expulsar la sangre cuando la válvula está abierta. Recuerden que habían válvulas que se abrían y se cerraban. La sangre se bombeaba cuando ocurría una contracción. Vamos con el proceso de contracción muscular. ¿Por qué ocurre este proceso? Cuando hay un cambio químico, eléctrico o térmico en el ambiente y este es captado por el músculo. Este cambio químico, eléctrico o térmico, se va a transformar en un estímulo nervioso y todo esto se va a dar por la presencia de calcio en el medio extracelular. Cuando hay la presencia de calcio, este va a ser como que el aviso de que hay algún cambio. Por eso es tan importante el consumo de calcio, tanto para nuestros huesos como para nuestros músculos. El calcio va a ser, digamos, que la gasolina de los estímulos nerviosos. Él es el que va a dar la señal de que hay un cambio en el medio exterior. Cuando hay presencia de calcio en el sarcoplasma y en el medio extracelular. Y también se va a utilizar energía en el medio intracelular para que ocurra esta contracción muscular. La contracción muscular se da por la presencia o por la unión y el movimiento de dos tipos de proteínas, que son la actina, filamento de actina, y filamento de miosina, que es este. Entonces, cuando hay ATP en el medio extracelular, la miosina se va a desplazar y se va a unir a la actina. ¿Ven cómo se está uniendo? Y va a deslizar a la actina. Eso va a ser lo que produzca la contracción del músculo. Se va a utilizar siempre energía. El ATP va a ser la molécula que realice o que produzca ese movimiento. Entonces, la contracción muscular no es nada más que el deslizamiento de una proteína sobre la otra. ¿Cuál es esa proteína? La actina. Ella se va a unir a la miosina y se va a deslizar. Se van a colocar paralelas. Luego, cuando el ATP se desfosforila, es decir, pierde un fosfato, este filamento de actina va a volver a su lugar, se va a volver a desplazar en sentido contrario y es donde se relaja el músculo. El músculo vuelve a su estado inicial. Entonces, la contracción muscular básicamente es el deslizamiento de la actina sobre la miosina utilizando ATP. ¿Por qué ocurre la fatiga muscular? Es decir, ¿por qué se puede llegar a atrofiar un músculo? La fatiga muscular es el alargamiento del músculo y la pérdida de la contracción. Es decir, cuando el músculo ya pierde esa capacidad de acortarse y engrosarse. ¿Cuáles son las causas? Principalmente el agotamiento de la fosfocreatina. Fosfocreatina está relacionado con la molécula de energía. Cuando hay poca segregación de energía, obviamente si no hay energía no va a ocurrir ese desplazamiento de la actina sobre la miosina. Cuando no existen las sustancias necesarias para que las mitocondrias cumplan su función, ¿cuál es la principal función? Respiración celular y liberación de energía. Cuando hay una deficiencia de oxígeno, cuando el ácido láctico que se acumula en los músculos, ese ácido láctico que les comenté se mantiene allí acumulado en los músculos y todo esto va a proporcionar que la actina y la miosina no se contraigan. Estas causas van a proporcionar que la actina y la miosina no se contraigan. ¿Cómo ocurre esta fatiga muscular? Si no hay suficiente ATP dentro del medio intracelular, es decir, en la mitocondria, que es la que va a liberar esta sustancia,
Si no se segrega hacia el ambiente, entonces no va a ocurrir esa unión de las dos proteínas que les mencioné anteriormente. Entonces el músculo se va a mantener siempre alargado, relajado, no va a haber esa contracción. Y si no hay contracción, no hay movimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si tenemos una actividad excesiva, es decir, si sobrecargamos al músculo, está bien hacer ejercicio, pero tampoco hay que abusar del músculo, podemos tener una fatiga muscular. La malnutrición, si no tenemos una dieta alimenticia adecuada, podemos dañar nuestros músculos. Desórdenes respiratorios, si hay desórdenes respiratorios, no va a ocurrir un correcto proceso anaeróbico o aeróbico dentro de nuestro organismo. Desórdenes circulatorios. Si hay un desorden circulatorio, por ende vamos a tener desórdenes respiratorios, porque ¿quién transporta el oxígeno? La sangre. Infecciones, podemos tener infecciones a nivel muscular y también factores psicológicos. Deficiencia hormonal, posturas incorrectas, así como se pueden dañar nuestros huesos, nuestra columna, también nuestros músculos se pueden dañar por posturas incorrectas. Por ejemplo, cuando estamos corriendo, sufrimos un esguince. Esguince es la ruptura completa de una fibra muscular. ¿Eso por qué pasa? Por ejemplo, cuando corremos de manera inadecuada, cuando pisamos mal, entonces todo esto corresponde a una postura incorrecta. Por ejemplo, aquí en esta imagen, tenemos en un músculo normal que hay gran cantidad de vasos sanguíneos, hay gran cantidad de eritrocitos, hay glóbulos blancos, hay plaquetas, pero si tenemos una infección, nos vamos a encontrar con una mayor cantidad de glóbulos blancos. Entonces, el músculo se va a ir dañando, se va a ir atrofiando, incluso puede llegar a tener gangrena. Hay personas que pueden perder una pierna, pueden perder un brazo por una infección de los músculos. Ok, con esto terminamos este tema. Vamos a hacerle unas preguntitas por acá. ¿Cómo se le llama la fibra muscular? Les dije que no estaba escrito en la diapositiva, pero que se lo voy a preguntar al final. ¿Cómo se le llama a la fibra muscular? Sarcómero o sarcómera, muy bien. Sarcómero o sarcómera. Y el miocito, que me lo nombran por aquí, el miocito es la célula como tal. Y la agrupación de células me van a formar la fibra muscular, que es el sarcómero. ¿Cómo se le llama a la membrana de ese sarcómero? Sarcolema, muy bien. ¿Qué sustancia o qué ion, le dije que había una sustancia, que era como la gasolina para que ocurriera todo el proceso de contracción muscular, que era la señal para que ocurriera una contracción muscular? Aparte del ATP, el calcio, muy bien, el calcio. ¿Y el ATP quién lo produce? ¿Dónde se produce el ATP? ¿Dónde se produce el ATP? No, ATP. ¿En qué organelo? ¿En qué organelo? En las mitocondrias, muy bien. Y la última pregunta. Las dos proteínas de la contracción muscular, ¿cuáles son? Las dos proteínas de la contracción muscular. Ajá, actina es una, la otra, la actina y la miosina. Muy bien. Con esto terminamos el tema. Les dejaré de tarea igualmente la aplicación práctica. La aplicación práctica se las dejaré de tarea, ¿sí? Les dejo el formulario en Cubicol. ¿Alguna duda?
Las estrías es ya eso es de la piel. No tiene que ver con el músculo. Las estrías son de la piel. Cuando subimos y bajamos de peso constantemente, hay un estiramiento de la piel, entonces ya por eso aparecen las estrías. Pero no tiene que ver con el músculo, sino con la piel. Bueno, les dejo entonces en Cubicol el formulario. Me despido, nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Por aquí me dicen que hay máquinas que ayudan al corazón a bombear cuando el corazón funciona mal. Sí, cuando las personas están hospitalizadas, que su función está fallando. Incluso cuando les van a hacer un trasplante de corazón, conectan toda una máquina mientras hacen ese trasplante. Hay máquinas que cumplen esa función, así como igual las máquinas que cumplen la función de diálisis cuando el riñón está fallando. Bueno, chicos, ahorita sí, hasta luego. Feliz fin de semana.